Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados maestros. Vamos a presentar esta experiencia de aprendizaje integrada número 4, correspondiente a tercer y cuarto grado de secundaria. Esta experiencia de aprendizaje integrada número 4 tiene como título Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Para ello tenemos la colaboración de la alumna Edith. Edith, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, voy a explicarte esta experiencia de aprendizaje integral número 4 y si tal vez tienes alguna duda o tal vez voy a necesitar tu conocimiento de algunas experiencias de aprendizaje anteriores. Ahora te planteo esto. Este alumno César está mencionando todo lo que le gusta hacer, pero se ha dado cuenta que debido a la pandemia, él y sus compañeros no pueden ir al colegio, pero quieren aportar soluciones a las diferentes necesidades que puede observar a su alrededor. Para ello, nos va a invitar a una experiencia. Y en esta experiencia nosotros vamos a encontrar un contexto y los retos. El contexto es el siguiente. A 200 años de la fundación de la República Peruana, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros logros y desafíos como país, mirando el pasado desde el presente y también con un firme compromiso hacia el futuro. Hoy podemos darnos cuenta de que, 200 años después de nuestra independencia, en nuestro país aún existe una gran inequidad en el acceso a los derechos, especialmente para algunos grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios. Frente a esto, nos planteamos el reto de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos sociales? ¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? Edith, yo te pregunto, ¿qué palabritas encuentras en común en estos retos? Vamos, te escucho. Derechos, profesor. Derechos, muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de los derechos de las personas y cómo es que hemos ido avanzando como país en cuanto a estos derechos, ¿no? O sea, si tú recuerdas, a ver, ¿te acuerdas algunas experiencias de aprendizaje anteriores? ¿De qué trataban? Si te acuerdas, por ejemplo, el primero fue la promoción de la participación democrática y en el segundo querían vender productos. ¿Te Sobre acuerdas? el emprendimiento. Muy bien, Sí. Edith, te acordaste. Y en el tercero, estoy tosiendo, ¿no? Sobre cuidados de la salud respiratoria. La salud respiratoria, muy bien. En cambio, ahora vamos a ver este aspecto de los derechos. Ah, y cuando dije que estoy tosiendo, hay que recordar que también eso se relaciona con la contaminación del aire. Entonces vamos viendo que hay distintos matices, ¿no? Que va cambiando con los grados. Muy bien, entonces hay que ver cuánto hemos avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos sociales y también cómo es que nosotros nos vamos a convertir en un país con igualdad de derechos. Muy bien. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, José, ¿qué nos dice José? José nos dice que debemos, ¿no?, ver cuáles son nuestros propósitos de aprendizaje. Entonces, yo voy a plantear dos y yo te voy a pedir, Edith, que tú plantees uno más, ¿ya? A ver, vamos a ayudar a nuestros estudiantes a que puedan ver esto. Muy bien, a ver. ¿Cuál es mi propósito de aprendizaje? Conocer más sobre los derechos de los peruanos para que puedan, vamos a poner un enter mejor acá para que se note. Ah, no, no se nota. Ahí está. Para que puedan ejercerlos y defenderlos. ¿Qué te parece, Edith? Mi primer propósito. Que las personas conozcan sus derechos para que los puedan ejercer y también puedan defenderlos. Claro, también a eso sumado la importancia también de sus derechos. Muy Sí. bien, Edith. Wow, muy bien. Perfecto, perfecto. A ver, ¿qué otro propósito de aprendizaje? A ver.
reconocer la situación actual de los derechos de las personas con miras al bicentenario. Por las elecciones anteriores, Edith, yo había visto que hay muchos lugares donde hay minas y las personas no quieren que estén estas minas. Y en esos lugares es que ha habido mayor votación por un determinado candidato. También podemos ver que las minas muchas veces no respetan los derechos de los pobladores, ¿no? Por esa situación es que estoy planteando, hay que reconocer la situación actual. De repente hay un reportaje, tal vez podemos ver algún artículo en el periódico que nos diga cuál es la situación actual de los derechos. Y para poder responder ese reto, mediante preguntas que hemos visto, deberíamos reconocer esta situación, leyéndolo, interpretándolo, opinándolo. ¿Qué nos dice Edith? Claro, sería como identificar si es que se están cumpliendo o no, ¿cierto? Esos derechos. Muy bien, perfecto. ¿Y tú me puedes plantear otro más? A ver, vamos. A ver, proponer acciones que promuevan el cumplimiento quizás de los derechos de las personas a miras del Uy, bicentenario. perfecto. Proponer acciones que promuevan el cumplimiento de los derechos de las personas, ¿no? Ajá, sí, Perfecto, muy bien, sí. Entonces, este término de proponer acciones ya se viene haciendo desde experiencias de aprendizaje anteriores y en cambio ahora los vamos a dirigir para el cumplimiento del derecho de las personas. Obviamente porque ya saben sus derechos, pueden defenderlos y saben su situación actual. Muy bien, Edith, tiene coherencia, muy bien, perfecto. Hemos hecho una buena combinación, perfecto. Entonces vamos a comparar nuestros propósitos. Vamos a comparar los propósitos que nosotros hemos escrito y nos vamos a dar cuenta que el propósito es, mira, el propósito es elaborar un acta de compromiso donde propongamos y sustentemos desde nuestra familia y comunidad acciones que contribuyan a forjar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. ¡Wow! ¡Qué extenso!, ¿no? Entonces mejor solamente vamos a poner un acta de compromiso donde contribuyamos a forjar una sociedad con igualdad de derechos. Nada más, ¿ya? Pero entonces ahora nos preguntan, ¿no? Compara los propósitos que has planteado con el que te proponemos. ¿Qué coincidencias encuentras entre ellos? Ah, entonces sí, mira. Vamos a ver acá. Estas similitudes, ¿lo puedo copiar tal vez? A ver, acá, ¿pegará? Uy, pegó. Qué bien. ¿Te das cuenta? Vamos a ver lo que hemos escrito, qué similitud tiene con esto que está acá, ¿no? Elaborar un acta de compromiso donde propongamos y sustentemos desde nuestra familia y comunidad acciones que contribuyan a forjar una sociedad con igualdad de derechos, ¿sí? sí. Muy bien, a ver, nosotros habíamos puesto esto. ¿Qué similitud tendrá? ¿Qué similitud tendrá con lo demás? A ver. Ya, lo borro. Uy, no quiere resaltar. Ya, a lo mejor acá texto. Ahora sí puedo borrar. Ya, vamos, Edith. ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué similitud teníamos? Ambos Um, propósitos tratan de los derechos, ¿no? sí, de las personas. Y también en el aspecto de las acciones, Y en el aspecto de proponer acciones. acciones se parecen. Ya está, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces tus compañeros al ver esta similitud y ellos plantear los suyos, van a poder comparar y van a completar más
este cuadrito, ¿ya? Muy bien. Siempre es bueno o siempre se ha hecho que en la presentación de las experiencias de aprendizaje se comparen los propósitos que tienen los alumnos con los propósitos que plantea la ficha de Aprendo en Casa. Muy bien, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos a seguir, vamos a seguir. A ver. Ahora vamos a ver con el reto y los demás elementos. Muy bien, Edith. Entonces vamos a ver que en esta experiencia de aprendizaje, como siempre, tenemos un propósito, ¿no? ¿El propósito cuál es? Sustentar acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? En un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. Además, ¿qué vamos a observar? ¿Cuál es el reto? ¿Qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos? Ajá, de derechos de los diferentes grupos sociales. ¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? Vamos entonces a ver cómo nos podemos organizar para responder al reto. Con miras al Bicentenario, identificamos a los grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios. Con miras al Bicentenario, ¿cómo se visibilizan los derechos de los grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios? Y finalmente, ¿qué acciones debemos seguir? Ah, la palabra acciones, Edith. ¿Qué acciones debemos seguir para construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades? Y entonces, finalmente, el producto, ¿cuál va a ser? Un acta de compromiso donde propongamos y sustentemos desde nuestra familia y comunidad acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades. Obviamente en este contexto de que nuestro país es pluricultural y multilingüe. Entonces vamos a ver cómo lograremos identificar nuestro producto final de la ruta. Vaya, entonces sí, vamos a hacer el acta de compromiso, que ya se mencionó como reto, y debe tener las siguientes características. Que debe tener reflexiones sobre la vulneración de derechos. Uy, muy bien, hay personas, hay grupos que son vulnerados en sus derechos, sobre todo estos pueblos indígenas u originarios. Aparte que este acta de compromiso debe valorar los aportes para el desarrollo del país desde los diversos grupos sociales. Y debe tener participación activa de las familias para el desarrollo de estas acciones propuestas en el acta de compromiso. ¡Wow! Las familias también están involucradas. ¿Qué opinas, Edith? Profesor, en el primer punto menciona sobre las reflexiones sobre la vulneración de derechos. Yo tenía entendido que nosotros tenemos derecho a recibir una educación eh, referente a la lengua en que nos comunicamos, ¿no? En el caso, profesor, de los lugares alejados, ¿no? De los pueblos alejados, tenía entendido que, por ejemplo, el ministerio repartía libros del Estado, claro, pero con el idioma de castellano. Y los pobladores de ahí, pues, normalmente hablaban quechua. Y ahí, profesor, no se estaría cumpliendo, ¿cierto? El hecho de recibir una educación en la lengua materna. Muy buena reflexión, Edith. Perfecto, sí. Hay que recordar que antes no se respetaba la diversidad y se entregaban textos en español a poblaciones que no tenían a esta lengua como una lengua materna o su primera lengua, y de esa manera se vulneraban sus derechos. Pero desde hace unos cuantos años ya se están repartiendo libros con las lenguas originarias porque el Ministerio de Cultura ha invertido y también de la mano con el Ministerio de Educación han trabajado y tienen pues especialistas, traductores, especialistas también en educación intercultural bilingüe que están produciendo estos textos ya en lenguas originarias. Así que es muy buena tu observación, pero también vamos viendo o vamos observando que con miras a este bicentenario, algunas cositas han mejorado. ¿Sí, Edith? Claro, sí, ya hubo un avance. Muy bien, qué buena reflexión. Entonces, ahora, ¿qué opinamos sobre las características del producto planteado?
Ajá, habíamos visto estas características de reflexiones sobre la vulneración de los derechos, valoración de los aportes para el desarrollo del país y participación activa de las familias. ¿Qué opinas? A ver, yo primero voy a opinar y después tú vas a agregar uno más, ¿ya? A ver, vamos a agregar. Me parece muy bien que las familias se involucren, ya que así las acciones, mejor dicho, sí, las acciones tendrán más impacto. Vamos a ir, uno más, uno más. A ver. ¿Qué opinas? Como es opinión, hay mucha libertad. Vamos a ir. Considero que es importante reflexionar acerca de algunos derechos. No, a ver, Ajá, algunos derechos de... quizás algunos derechos que han avanzado. Ay, a ver, Mira, te voy a tomar tu idea y lo voy a tomar como mía. De los pueblos originarios. originarias. Ajá. Ahora también, ¿no? Me parece, considero... Ajá, pienso que se debe pensar en la importancia de haber logrado más derechos con miras a este bicentenario. Creo que tal vez, ¿no? Por ahí puedes agregar, ¿no? Es que tú querías ver cómo, o querías reflexionar en el antiguo, en el anterior, en la anterior oración, querías tú reflexionar sobre cómo hemos avanzado con estos derechos, ¿no? O sobre cómo estos derechos han ido cambiando ahora en esos últimos años. ¿A eso te Exacto, referías, Edith? ¿O qué querías mencionar? Vamos, te escucho. exacto. Quería ver la mejora que hubo de antes a lo que es actualmente. Muy bien. ¿Por qué? Cada vez las personas están conociendo más sus derechos y cada vez más se animan a luchar por ellos, ¿no? Tal vez por eso estas marchas o tal vez plantones o se concentran en la Plaza San Martín o hay alguna movilización, pero obviamente de forma pacífica, pero haciendo respetar sus derechos, que es una palabra clave en esta experiencia de aprendizaje. Sí, Edith, Exacto. te escucho. Incluso las marchas pacíficas son un derecho del ciudadano. Exacto. Todas esas marchas, toda forma de expresión y de indignación son una muestra de nuestros derechos. Muy bien, Edith, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, mira, felicitaciones. Ya hemos comprendido y reconocimos qué desarrollaremos durante esta experiencia de aprendizaje. Y a continuación, tenemos que organizar nuestro tiempo para desarrollar las actividades y reconocer nuestros progresos. Muy bien, Edith, nos vemos, nos vemos. Gracias por tu apoyo, nos vemos. Chau, chau, cuídate. Cuídese, profesor.